Si alguien realmente quiere entender hacia dónde se dirige todo este futuro de la inteligencia artificial, tal vez, y sé que esto va a sonar raro tal vez, deba dejar de prestarle tanta atención a los jóvenes desarrolladores de Silicon Valley. Totalmente. O sea, estamos acostumbrados a buscar las respuestas ahí, ¿no? Exacto. Y fíjate que resulta que la crítica más aguda y profunda sobre cómo la educación tecnológica de hoy está fallando estrepitosamente no viene de una gran corporación de tecnología. No, para nada. Viene de un archivo de audio que dura apenas un poco menos de 2 minutos. Está encapsulado en un archivo llamado audio.ia.wav y proviene de una educadora de 73 años. Lo cual es una anomalía maravillosa, digamos, en medio de todo este ruido mediático actual, porque constantemente se asume que la vanguardia tecnológica pertenece exclusivamente a quienes nacieron pues con un dispositivo inteligente en la mano. Sí, el famoso mito del nativo digital. Tal cual. Sin embargo, este documento rompe con esa narrativa por completo y pone sobre la mesa una madurez analítica que, francamente, está ausente en la gran mayoría de los debates actuales sobre tecnología. Bueno, analicemos esto por partes porque hay mucho que desempacar. Nuestra fuente central hoy es ese testimonio, un archivo de audio que, aunque cortito, es sumamente denso en significado. Ajá. Quien habla es Aura Mercedes Bautista, como mencioné, una mujer de 73 años que acaba de finalizar un curso titulado Pensar con IA, el cual fue impartido por el profesional Nelson Molano. Y es un título muy provocador, por cierto. Lo es, y la misión que tenemos hoy con esta inversión profunda es diseccionar este testimonio para descubrir qué es lo que realmente separa a la verdadera educación en inteligencia artificial de la simple y superficial memorización de aplicaciones de moda. Y también porque este audio rompe todos los estereotipos sobre quién adopta la tecnología. Lo fascinante aquí es cómo un testimonio, en apariencia tan sencillo, o sea, la voz de una persona contando su experiencia, logra capturar un cambio de paradigma gigantesco en la educación. No es únicamente el contenido del curso lo que aporta valor, sino la perspectiva de quien lo toma. Claro, desde dónde lo está mirando ella. Exacto. Ahora identifica con una claridad abrumadora la falla estructural de cómo el mercado está intentando enseñarnos esta tecnología hoy en día. Fue radicalmente diferente a otros cursos de inteligencia artificial en los que había participado antes. Sí, ella es muy enfática en eso. Y la razón que da es letal. Señala que la mayoría de esos otros espacios se limitan a presentar un listado de herramientas y su aplicación. O sea, literalmente una enumeración de software. En cambio, ella define este curso de Pensar con IA como otra cosa. Esa frase, un listado de herramientas, encapsula perfectamente el modelo de negocio que predomina en Internet hoy en día. Se ha mercantilizado por completo la ansiedad que genera esta rápida evolución tecnológica. Totalmente. Esa sensación de que te vas a quedar atrás. Exacto. Existe un miedo generalizado a quedarse obsoleto, a perder el tren. Y la respuesta comercial a esa vulnerabilidad es, pues, vender listas interminables. Las 50 aplicaciones que van a cambiar el mundo. Las 10 extensiones que automatizan tu trabajo. O 5 prompts para hacerte millonario. Cosas así. Sí, se vende la ilusión de que conocer el nombre de la aplicación es sinónimo de comprender verdaderamente la tecnología. Lo cual es una aproximación completamente vacía. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar el problema real con este enfoque, imaginemos por un momento la disciplina de la arquitectura. A ver, me gusta esa analogía. Enseñar inteligencia artificial mediante un listado de aplicaciones es como intentar formar a un arquitecto entregándole, no sé, una caja gigantesca llena de martillos, taladros y sierras mecánicas de última generación. Ajá, le das la caja y le dices, construye. Y ya, le enseñas a encender la sierra, a cambiar las brocas del taladro, pero nadie se detiene a explicarle los principios fundamentales de la física o la resistencia de los materiales, la distribución de cargas, el diseño espacial. Claro, todo lo invisible que sostiene a la obra. Exactamente. El resultado inevitable es que esa persona va a construir una estructura que, pues, va a colapsar ante la primera tormenta. Es una imagen súper clara. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el problema radica en que la herramienta, por sí sola, carece de propósito si no hay una mente estructurada que la dirija. Así es. El título del curso que tomó Aura no es un simple eslogan de marketing, es una postura pedagógica profunda. Pensar con IA
Implica una transición mental fundamental. Significa dejar de ser un consumidor pasivo que presiona botones esperando que una caja negra arroje resultados mágicos. Como si fuera una máquina expendedora de respuestas. Exacto, para convertirse en un co-creador intelectual. Es pasar de ser un simple operador de maquinaria a ser un estratega. Y al escuchar ahora, queda clarísimo que ella no aprendió simplemente a usar, digamos, una calculadora algorítmica más rápida, sino que fue introducida a un nuevo lenguaje de razonamiento. Que es algo mucho más profundo. En el audio ella detalla el núcleo de este proceso. Habla de la importancia de saber redactar un prompt, de comprender a fondo sus componentes, y hace un énfasis gigantesco, pero de verdad gigantesco, en aplicar las técnicas de validación. Y no lo dice a la ligera. No. Todo esto para, según sus propias palabras, afinar el pensamiento crítico a la hora de producir con IA. Fíjate que hay que prestar especial atención a la elección del verbo producir. Ella no habla de buscar ni de encontrar información. Es verdad. Buscar es pasivo. El acto de producir sugiere un proceso activo, un proceso colaborativo. Es como una danza intelectual donde la máquina quizás provee la capacidad de procesamiento sintáctico masivo. Puede procesar miles de textos en segundos. Claro, el trabajo pesado. Exacto, pero el humano es quien debe mantener en todo momento la batuta de la dirección semántica y, sobre todo, de la validación empírica. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Voy a ser de abogada del diablo un momento. Adelante, a ver. Hay una noción muy extendida, o sea, casi un lugar común hoy en la cultura popular, de que un prompt no es más que una búsqueda web glorificada. Sí, muchísima gente piensa eso. Muchas personas asumen que es simplemente escribir palabras clave en una barra de texto, tal como hemos venido haciendo en Google por más de 2 décadas. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Aura y el curso de Nelson Molano separan tan enfáticamente el acto de redactar un prompt de la necesidad de aplicar técnicas de validación? Tiene que haber un motivo estructural, claro. Exacto. Tiene que haber una diferencia mecanicista profunda que haga de esto una habilidad superior y no solo una búsqueda normal. Es que la diferencia es abismal, y es de hecho precisamente la confusión central que está nublando la adopción de esta tecnología. A ver, una búsqueda web tradicional opera bajo un modelo determinista de recuperación de información. Recuperación, claro. Tú introduces un término. Un algoritmo rastrea una base de datos que ya está indexada y te devuelve un enlace hacia un documento que ya existe físicamente o digitalmente en un servidor. El buscador es como un bibliotecario que te señala en qué estante está el libro. El libro ya estaba escrito. Exacto. Pero un modelo de lenguaje extenso, una inteligencia artificial generativa, no recupera documentos, opera mediante un ensamblaje probabilístico. O sea, no está yendo a buscar un texto preexistente, sino que está calculando la probabilidad de qué palabra debería seguir a la otra, basándose en patrones matemáticos inmensos. Y por esa misma naturaleza probabilística, la máquina no tiene un concepto inherente de la verdad. No comprende la realidad fáctica, no sabe lo que es cierto o falso en el mundo real. Comprende la distribución estadística del lenguaje humano. ¡Wow! Eso es fuerte. No comprende la verdad. Por lo tanto, cuando tú le das una instrucción, cuando le das un prompt, la máquina fabrica una respuesta en tiempo real que puede sonar increíblemente elocuente, súper articulada y persuasiva. Te la crees por completo. Pero que puede ser empíricamente falsa o lógicamente absurda. Genera lo que, digamos, podríamos llamar afirmaciones huérfanas. Y esa elocuencia es lo que hace que el sistema sea tan engañoso, ¿no? Totalmente. Y es la razón por la cual las técnicas de validación que menciona ahora dejan de ser algo opcional para convertirse en una barrera de contención indispensable. Si la máquina suena siempre tan segura de sí misma, el único escudo real que tenemos es la capacidad analítica de quien está leyendo la pantalla en ese momento. Y esto plantea una pregunta importante sobre un fenómeno que los sociólogos de la tecnología llaman la delegación de la autoridad cognitiva. ¿Cómo es eso de delegación de autoridad? Históricamente, las interfaces informáticas nos han condicionado a confiar ciegamente en ellas. O sea, si una calculadora te muestra que el resultado es 4, no lo cuestionas. Asumes que es 4. Hemos construido un mito alrededor del ordenador como si fuera un oráculo matemático infalible. Claro, la máquina nunca se equivoca.
Exacto, ese es el mito. Y el gran desafío de la inteligencia artificial generativa es desmantelar ese mito. Requiere que el usuario mire una respuesta generada en milisegundos y tenga el coraje y sobre todo el conocimiento para decir, este texto es superficial, esto carece de contexto o de plano, esto está completamente sesgado. Lo cual le otorga un peso monumental a la frase de Aura en el audio, cuando señala que el objetivo final del curso es tener criterio para poder cuestionar la IA. No se trata de obedecer al sistema a ciegas. Para nada. Ni de integrar sus resultados de manera automática en nuestro flujo de trabajo, sino de auditar sus respuestas. Y esto nos abre la puerta a la siguiente dimensión de nuestro análisis hoy, una dimensión que humaniza por completo toda esta discusión técnica. Que es súper necesaria. Porque, a ver, hemos hablado de ensamblaje probabilístico, de autoridad cognitiva, de validación. Conceptos que suenan complejos, muy ingenieriles. Pero la persona que está ejecutando esta validación, Aura Mercedes Bautista, tiene 73 años. Eso me parece fascinante. Ella cuenta en el audio que mantiene un interés profundo por las tecnologías de la información, las TIC, y hace una invitación directa a sus colegas docentes para que utilicen esto en la mejora de sus proyectos personales y profesionales. La sola presencia de Aura en este ecosistema, hablando con esta propiedad, destruye por completo la narrativa excluyente de la industria tecnológica. Literalmente la hace pedazos. Sí, porque nos hemos creído este mito del nativo digital. Esa idea, originada a principios de los años 2000, que sugiere que, solo por haber nacido rodeados de pantallas, las nuevas generaciones poseen mágicamente una comprensión innata y superior de la tecnología. Y no es cierto. No, esa agilidad suele limitarse a la fricción de la interfaz de usuario. Saben cómo navegar por los menús más rápido, saben dónde están los botones, pero eso no equivale a madurez epistémica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si la clave de la inteligencia artificial no es escribir súper rápido en el teclado o saberse los atajos, sino tener el criterio para detectar una falsedad disfrazada de elocuencia, de repente la ecuación de quién domina esto se invierte. Cambia por completo. Una educadora con 7 décadas de experiencia vital, que ha pasado su vida leyendo, enseñando, lidiando con la complejidad del comportamiento humano en un aula, tiene un armazón intelectual y semántico infinitamente superior para evaluar si una respuesta tiene sentido en el mundo real. Ella posee el contexto que a la máquina francamente le falta por completo. Es una ventaja competitiva brutal y que además suele ser ignorada. Porque la inteligencia artificial domina la sintaxis de manera impecable. Escribe precioso, pero carece de anclaje en la realidad física o social. Cero contexto de vida. Exacto. Un profesional maduro, como Aura, aporta ese anclaje. Ella sabe cuando una propuesta pedagógica generada por la máquina es totalmente inviable en un aula con estudiantes reales. Sabe cuando un texto carece del tono emocional adecuado. Ajá. Y para llegar a ese nivel de sinergia entre la frialdad de la máquina y la experiencia humana, el rol del facilitador, del profesor, es fundamental. En el audio, ahora hace un reconocimiento público al profesor Nelson Molano, y fíjate que utiliza una palabra fascinante para describir su labor. Le agradece por llegar a sus estudiantes con tanta nobleza y profesionalismo. Nobleza. Es una elección léxica que, te detiene en seco en cualquier análisis. Porque cuando revisas los testimonios de cursos de programación o de herramientas digitales, el vocabulario siempre suele girar en torno a eficiencia, optimización, rapidez, innovación disruptiva. Por la jerga corporativa, ¿sí? Exacto. Encontrar la palabra nobleza asociada a la enseñanza de algoritmos generativos es algo profundamente inusual y muy revelador. Y revela que la adopción tecnológica profunda, la de verdad, no es un problema de ingeniería, es un desafío psicológico y emocional. Qué buen punto. Aprender a interactuar con la inteligencia artificial requiere, en muchísimos casos, desaprender hábitos cognitivos que profesionales y docentes han consolidado durante décadas. Claro, les estás cambiando las reglas del juego. Enfrentarse a un sistema que altera la manera misma en que se produce conocimiento genera una fricción inmensa en la mente, e incluso genera temor. Si el instructor aborda este proceso desde la soberbia técnica, ya sabes, llenando la clase de jerga incomprensible, el estudiante se cierra, levanta una barrera defensiva inmediata.
Y ya no aprende nada. Exactamente por eso la nobleza se convierte casi que en la tecnología pedagógica más avanzada de todo el curso. Es la empatía necesaria para entender que no le estás enseñando a la gente a presionar botones, sino que estás guiando a adultos a través de una transición mental que puede hacerlos sentir muy vulnerables. Totalmente. El profesionalismo y la nobleza de Nelson Molano, según lo describe Aura con tanto cariño, parecen haber creado un entorno de seguridad psicológica. Un espacio donde una docente de 73 años siente que puede experimentar, cuestionar y sobre todo atreverse a pensar junto a una tecnología que es intimidante, pero lo hace sin miedo a equivocarse o a sentirse rezagada. Y ese, fíjate, es el eslabón perdido en toda la avalancha de ofertas educativas actuales. Se subestima muchísimo el factor humano. Las plataformas creen que un video pregrabado donde alguien comparte su pantalla es suficiente para transferir una habilidad tan compleja como el pensamiento crítico algorítmico. Sí, te dan un tutorial de YouTube y te dicen, listo, ya eres experto. Y no funciona así. El testimonio de Aura prueba que la pedagogía humana, esa pedagogía paciente y noble, es el verdadero puente que permite a personas de diversas trayectorias y edades cruzar la brecha tecnológica y apropiarse de las herramientas desde una posición de poder intelectual, y no desde la subordinación operativa. Bueno, para ir recogiendo un poco los hilos de esta conversación tan rica y consolidar los aprendizajes que nos deja el testimonio de este archivo de audio, creo que quedó una imagen muy clara del estado actual de las cosas para quienes nos escuchan. La verdadera alfabetización en la era de la inteligencia artificial generativa no tiene absolutamente nada que ver con la memorización del último software que salió al mercado ayer. Ni con coleccionar diplomas de aplicaciones que, seamos sinceros, serán obsoletas en 6 meses. ¿Así es? La alfabetización real se manifiesta en la capacidad de desglosar estructuralmente una instrucción o un prompt, en entender profundamente que se está lidiando con un modelo de probabilidades, y en ejercer una disciplina férrea, constante, para aplicar técnicas de validación. Es no tragar entero. Exacto. Es el rechazo absoluto a la pasividad cognitiva. Quien realmente entiende la IA es quien la audita, quien la cuestiona, y quien no permite que esa elocuencia sintáctica de la máquina reemplace su propio rigor empírico y profesional. Y el testimonio de Aura Mercedes Bautista nos demuestra de la forma más bella posible que no hay barreras demográficas para ejercer ese rigor. La edad o la falta de un trasfondo en ingeniería de software no son impedimentos. Al contrario. Sí, de hecho, la experiencia vital acumulada es el activo más valioso en este nuevo ecosistema. Se trata de tener curiosidad intelectual y el valor para no dar nada por sentado frente a la pantalla. Y sabes, al observar cómo este educador ha descubierto que la habilidad más trascendental hoy no es programar código, sino poseer el criterio implacable para dudar de la máquina, a mí me surge una reflexión ineludible sobre nuestro futuro colectivo. A ver, cuéntanos. En un entorno que, poco a poco se está inundando de textos, de imágenes y de decisiones que son generadas de manera artificial y casi instantánea, la comodidad de simplemente aceptar la primera respuesta que nos da la pantalla va a ser abrumadora. La pregunta que yo dejo es, ¿llegará el momento en que la capacidad de resistir esa gratificación inmediata, esa capacidad de dudar de manera estructurada e inteligente, se convierte en la competencia humana más escasa y, por ende, la más invaluable de toda nuestra civilización? ¡Wow! Esa es la encrucijada definitiva en la que nos pone este testimonio de hoy. Seguimos esperando que la tecnología haga el trabajo de pensar por nosotros cuando su verdadero y mayor potencial es obligarnos a pensar mejor. La invitación que nos deja Aura y el enfoque del curso de Nelson Molano queda flotando en el aire para cualquier persona que nos escuche y que se siente frente a una pantalla hoy. Ante cada respuesta generada por una máquina, hay que decidir si se está actuando como el arquitecto implacable del propio pensamiento o si hemos aceptado silenciosamente el rol de un simple operador de herramientas que se deja deslumbrar por el espejismo tecnológico.